Cómo vivir la palabra con el Padre Pablo Antonio Méndez. Señor, tú nos das la paz, tú realizas todas nuestras obras. Familia, feliz y bendecido lunes 30 de agosto. Feliz y bendecida semana. Y les traigo la alegría del Evangelio para este día, tomado del capítulo 4, versículo 16 al 30, del evangelista San Lucas. Vino a Nazaret, donde se había criado, y entró, según su costumbre, en la sinagoga el día de sábado. Se levantó para hacer la lectura, y le entregaron el volumen del profeta Isaías. Desenrolló el volumen y halló el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él. Comenzó pues a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Todos hacían comentarios sobre él y se extrañaban de la elocuencia con que hablaba. La gente le preguntaba: ¿pero no es este el hijo de José? Él les respondió: seguramente me vais a aplicar el refrán que dice: médico, cúrate a ti mismo. Todo lo que hemos oído que ha sucedido en Cafarnaún, hazlo también aquí, en tu patria. Y añadió: os aseguro que ningún profeta es bien recibido en su patria. Os digo de verdad que en vida de Elías, cuando se cerró el cielo por 3 años y 6 meses, y hubo gran hambre en todo el país, había muchas viudas en Israel, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue purificado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga montaron en cólera, y levantándose, lo sacaron fuera del pueblo, y lo llevaron a una altura escarpada del monte, sobre el que se elevaba el pueblo, con ánimo de despeñarlo. Pero él, pasando por medio de ellos, se marchó. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Familia querida, recordemos que los evangelios en semana, en el tiempo ordinario, siempre tienen la misma secuencia. Se empieza con Marcos, se sigue con Mateo y se termina con Lucas. Es decir, si una persona católica es juiciosa, en un año y lee el Evangelio, escucha el Evangelio o asiste a misa todos los días, en un año le da toda la vuelta al ministerio público de Jesús. O sea, hace un recorrido por todo el ministerio público de Jesús. Estamos en la semana 22 del tiempo ordinario y aquí es cuando se inicia siempre a leer el Evangelio de San Lucas. Estamos en el capítulo 4 de San Lucas y aquí Jesús está hablando de un futuro, pero es un futuro donde estás tú y estoy yo, es un futuro donde estamos todos. Dice Jesús: el Espíritu Santo está sobre mí porque me ha ungido para dar la buena noticia a los pobres. Son palabras del profeta Isaías con la que Jesús describe lo que ha venido a hacer a este mundo, con la que Jesús describe cuál es su misión. Es decir, si alguien te pregunta a ti o me pregunta a ti, ¿a qué vino Jesús a este mundo? Si alguien te pregunta a ti o me pregunta a mí o nos pregunta a todos, ¿cuál es la misión de Jesús en este mundo? Tenemos que decir: dar la buena noticia a los pobres. Pero Jesús sigue diciendo del profeta Isaías:
para dar la libertad a los cautivos, para dar la vista a los ciegos, para anunciar un año de gracia. Qué pasaje tan hermoso que Jesús toma del profeta Isaías para describir su misión, para describir lo que vino a hacer a este mundo. Y esto es hermoso porque cuando uno escucha, ve o lee noticias, la mayoría de noticias nos muestran desgracias. Cuando uno, por ejemplo, cuando yo hablo con un campesino, con un comerciante, en este tiempo en el que estamos, ellos dicen que sienten que este año, que este tiempo de pandemia, que ha sido un tiempo de desgracia. ¿Por qué? Por las pérdidas económicas, por los fracasos materiales, por la violencia, por las injusticias y muchos problemas más. Y Jesús hoy nos dice hermosamente, he venido a traer, he venido a anunciar un año de gracia. Le dice a la gente de la época, pero también nos la dice hoy a nosotros en esta época donde estamos viviendo los estragos de esta pandemia, los estragos de muchos problemas. Pero resulta que la gente que lo admiraba en aquella época a Jesús empieza como a tenerle desconfianza y empiezan a preguntarse, pero ¿de dónde saca él esa sabiduría? Y es más, hay un momento en que quieren despeñarlo, hay un momento en que quieren matarlo, y aquí es donde Jesús dice, ningún profeta es bien recibido en su tierra. ¿Qué significa esto para nosotros? Significa que la palabra de Jesús no depende de la opinión pública y por lo tanto la palabra del que quiere seguir al Señor, la palabra de los que queremos servir al Señor, la palabra de los discípulos del Señor, la palabra de los verdaderos y auténticos cristianos, la palabra del auténtico y verdadero católico no puede depender tampoco de la opinión de la gente. ¿Por qué? Vea, nos va a suceder lo mismo que a Jesús, a los que queremos seguir al Señor. Nos va a suceder lo mismo que a Jesús, al discípulo del Señor, al seguidor del Señor, a la persona que quiere servirle al Señor. La gente que hoy te aclama, la gente que hoy te alaba, la gente que hoy te aplaude, es la misma que mañana te va a señalar, te va a criticar, te va a juzgar y va a querer matarte. Por eso este evangelio nos trae una enseñanza hermosa para los discípulos del Señor, para todo el que quiere seguir y servir al Señor. Vea, la fidelidad del discípulo del Señor, la fidelidad del que quiere seguir y servir al Señor, la fidelidad del auténtico católico, del auténtico cristiano, no depende, no puede depender jamás de la gente. La fidelidad del auténtico cristiano, del auténtico seguidor del Señor, del auténtico servidor del Señor, del auténtico cristiano, del auténtico católico, tiene que depender exclusivamente, necesariamente y totalmente solo de Dios. Familia, feliz y bendecido lunes, feliz y bendecida semana. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros y permanezca para siempre. Chao, un abrazo grande.